Hola, mi nombre es Marta Cortés y hoy les voy a hablar acerca de la lógica molecular de la vida. Es un tema bastante extenso en el cual tiene varios subtemas y les voy a explicar cada uno de ellos. La unidad química de los diferentes organismos vivos. Los organismos vivos se componen de moléculas inanimadas. Dice, la materia inanimada, física y química, que describen el comportamiento de la materia inanimada. No obstante, los organismos vivos poseen atributos extraordinarios que no se observan en ningún conjunto de moléculas inanimadas. En este caso, consideraremos en primer lugar aquellas propiedades de los organismos vivos que lo distinguen de otras agrupaciones de la materia. Como podemos observar aquí, la materia viva posee diversas características. La materia inanimada es aquella que posee esas características como conocemos que es la arcilla, la arena, las rocas, el agua y el mar. En cambio, en segundo plano, el organismo vivo extrae y transforma y usan su energía de su entorno. Y ellos forman su energía radiante, la luz solar. La materia inanimada tiende a degradarse y a alcanzar un estado más desordenado a establecer el equilibrio con su entorno. El tercer atributo de los organismos vivos, y este es el más característico, es que tiene la capacidad de autorreplicarse y autoensamblarse. Es decir, que un organismo vivo puede replicarse mediante células hijas, ¿sí?, idénticas en 24 horas. Cada una de estas células contiene miles de moléculas. Algunas de ellas extremadamente son complejas. Como ustedes pueden aquí observar diferentes figuras, algunas características de la materia viva las encontramos en el tejido muscular de los vertebrados con un microscopio electrónico, ¿sí? Ahí podemos observar esas características de la materia viva. Aquí hay un león comiéndose un búfalo, que él obtiene ahí la fuente de energía. Y vuelta las jirafas, ellas obtienen su energía de compuestos por medio de las plantas y las plantas por medio de la luz solar. Y la reproducción biológica tiene lugar con fidelidad casi perfecta, ¿sí? El siguiente tema es la bioquímica. Trata de explicar la vida en términos químicos. La bioquímica trata de explicar la vida en términos químicos. Estos principios no incluyen leyes o fuerzas físicas nuevas. Son un conjunto de relaciones que caracterizan la naturaleza, la función, así como las interacciones de las biomoléculas. Hubo un tiempo en que los filósofos enunciaron que los seres vivos están dotados de una fuerza vital misteriosa y divina. Pero esta doctrina, que es el vitalismo, ha sido firmemente rechazada por la ciencia moderna. Es decir, como podemos observar aquí esta imagen, los organismos vivos diferentes comparten características químicas comunes. Como podemos observar aquí tenemos el árbol. Por aquí tenemos los que son las bacterias del suelo y el ser humano. Estas unidades son estructurales básicas y tienen tipos de macromoléculas de ADN y ARN, compuestas por los mismos tipos. Todos estos comprenden las mismas moléculas en sí.
y todos tienen las mismas características cuando extraen el material genético, ¿sí? Debajo de la diversidad biológica subyace una uniformidad química. ¿Qué nos quiere decir este tema? Que nosotros tenemos que buscar una uniformidad química. Tenemos que, a pesar de que existe una uniformidad fundamental en todas las manifestaciones de la vida, es importante reconocer en primer lugar que existen muy pocas generalizaciones acerca de los organismos vivos. Entonces, estas adaptaciones respetan la organización química fundamental compartida por todos los organismos. Las generalizaciones son útiles, aunque no sean perfectas. Todas las macromoléculas se constituyen a partir de un número limitado de compuestos simples. Es decir, que los compuestos orgánicos de la masa molecular menor de aproximadamente 500 Daltons con aminoácidos, nucleótidos y monosacáridos sirven como subunidades monoméricas de proteínas y ácidos nucleicos. Dice que una sola molécula de proteína puede estar compuesta por 1000 o más aminoácidos, mientras que el ácido desoxirribonucleico posee millones de nucleótidos. La purificación y caracterización profunda de todas estas moléculas sería una empresa insuperable si no fuera por el hecho de cada clase de las macromoléculas. Como ustedes pueden observar aquí en esta figura, aquí tenemos las subunidades monoméricas que son colocadas formando secuencias lineales. Pueden dar lugar a mensajes infinitamente complejos, ¿sí? El número posible de secuencias diferentes depende del número de clases de subunidades y de la longitud de la secuencia lineal. Para los polímeros de tamaño de las proteínas es muy grande, y para los ácidos nucleicos y para los que pueden valer varios millones. En sí, como ustedes pueden observar, todos los organismos vivos poseen las mismas clases de subunidades monoméricas. Existen patrones comunes en la estructura de las macromoléculas biológicas. La identidad de cada organismo queda preservada por la posesión de un conjunto distintivo de ácidos nucleicos y proteínas. Producción y consumo de energía en el metabolismo. La energía es un tema central en la bioquímica. Las células han desarrollado mecanismos altamente eficientes para capturar la energía solar, ¿sí? Mediante ellas sintetizan. Y los organismos son vivos y no están en el equilibrio con su entorno. Así podemos definir aquí este tema. Y los organismos no se encuentran nunca en equilibrio con su entorno. Vamos a observar aquí. ¿Por qué nos dice esto? Porque la muerte y la putrefacción restauran el equilibrio durante el crecimiento. La energía contenida en los alimentos es utilizada para sintetizar moléculas complejas y para concentrar los iones del entorno, ¿sí? De modo inexorable,
los componentes macromoleculares se descomponen en compuestos más simples. ¿Sí? Por eso decimos que los organismos vivos no están en el equilibrio con su entorno. Porque ellos suelen degradarse. Y así ellos no pueden ser útiles para sintetizar las proteínas. La composición molecular es un reflejo de un estado estacionario dinámico. Vamos a ver por qué. Porque dice que cuando la velocidad de aparición de componentes celulares se corresponde exactamente con la velocidad de su desaparición, se produce un estado estacionario dinámico, como podemos aquí observar. Una proteína hemoglobina se sintetiza degradándose a continuación, ¿sí? Como podemos ver, cuando se degrada la glucosa procedente de los alimentos o de las reservas de glucósidos penetra en el torrente sanguíneo desde varios tejidos, en el intestino o en el hígado, para más tarde desaparecer del medio sanguíneo y ser consumida como combustible para el cerebro, músculos y esquelético. Vamos a hablar aquí de los organismos que intercambian energía y materia con su entorno. Como ustedes pueden observar, el movimiento, tenemos dos ejemplos, el ejemplo mecánico y el ejemplo químico. Tenemos aquí que el movimiento descendente de un objeto libera energía potencial capaz de producir trabajo. La energía potencial liberada por el movimiento descendente espontáneo es un proceso exergónico representado por la caja violeta. Dice que acoplarse el movimiento de ascendente de otro objeto. Es decir, nosotros aquí vamos viendo cómo al momento que la energía potencial libera su movimiento, produce el trabajo al elevar el objeto, ¿sí? Y aquí, en cambio, al momento de bajar al movimiento ascendente de otro objeto, vuelta es un proceso endergónico, representado por la caja que ustedes pueden ver aquí. ¿Sí? Que es decir que aquí una reacción química espontánea libera energía. ¿Ya? Las células y organismos interconvierten diferentes formas de energía. Es decir, que en cualquier proceso físico o químico la capacidad de energía total del universo permanece constante, aunque su forma puede variar. ¿Sí? Como ustedes pueden ver aquí el gráfico. Vamos leyendo energía potencial, en sus traducciones de energía y aumento de entropía. El flujo de electrones proporciona energía para los organismos. En este pasaje, las necesidades energéticas de casi todos los organismos son cubiertos, directa o indirecta, por la energía solar. La transducción y conservación de la energía en las células vivas dependen del flujo de electrones en las reacciones de oxidación y reducción. Y todos los organismos vivos son interdependientes
e intercambian energía y materia a través del entorno. Es decir, que la energía solar es la fuente primaria de toda la energía biológica, ¿sí? Y las reacciones termonucleares del Sol producen energía. Aquí las enzimas facilitan las secuencias de reacciones químicas. Como ustedes pueden observar que el curso energético de una reacción química es el proceso de conversión de los reactivos, ¿sí? Y debe salvarse una elevada barrera de activación, como ustedes pueden ver aquí. Tenemos aquí los reactivos y tenemos los productos. Entonces, la energía necesaria para superar la barrera de activación es la energía de activación. Y los enzimas catalizan las reacciones disminuyendo la barrera de activación, ¿sí? En este de aquí vuelta, en este gráfico podemos observar que cuando los enzimas incrementan la velocidad de una reacción química específica en presencia de un enzima específico para la conversión del reactivo a, podemos observar en el producto B, la velocidad de la reacción puede aumentar en 1.000.000 de veces o más comparación con la reacción no catalizada. Y esto lleva a que el enzima no se consume en el proceso. Una molécula de enzima puede actuar de modo repetido en conversión de moléculas de A y B. En esta figura podemos ver el ejemplo de una ruptura metabólica que sintética anabólica típica en la bacteria E. coli. Esta de aquí es la treonina, que se convierte en isoleucina en 5 pasos catalizados, que es decir, aquí tenemos a la alfa-acetobutirato butirato y tenemos al alfa hidroxiburato, que es el de aquí, y tenemos al alfa beta dihidroxi beta metil valerato. Y acá tenemos a la alfa acetona beta metil verato. Y por último tenemos a la isoleucina. Cuando ya queda ya compuesta tanto la tiorina como la isoleucina. Tanto estas dos son precursores. Y así van las enzimas. Tenemos 5 enzimas aquí. 1, 2, 3, 4 y 5. Acá vamos a hablar vuelta. El ATP es el portador universal de la energía y metabólico y el nexo de unión entre catalismo y anabolismo. Bueno, el ATP es el intermedio químico que conecta los procesos que liberan energía. Son aquellos que requieren aportes de energía. Su papel en la célula es análogo al del dinero en las reacciones comerciales. Se gana, produce en reacciones exergónicas y se gasta y consume en las endergónicas. Como ustedes pueden observar aquí el gráfico, que otro trabajo celular
que primero vienen los nutrientes almacenados, luego va el alimento ingeridos y así va sucesivamente hasta que cumple su metabolismo. Su metabolismo y catabolismo y anabolismo. ¿Sí? Las células vivas son máquinas químicas autorreguladoras diseñadas para trabajar con la máxima economía. ¿Sí? Como el metabolismo está regulado para conseguir equilibrio y economía. Bueno, la regulación de una ruta biosintética por retroinhibición en la ruptura de 5 pasos por la que se forma isoleucina a partir de teonina. La acumulación del producto isoleucina produce la inhibición de la primera reacción de la ruta por unión de la isoleucina a la enzima que cataliza esta reacción y las consigue y de la consiguiente disminución de su actividad. Como ustedes pueden observar que las células vivas también regulan la síntesis de sus propios catalizadores, que son las enzimas. ¿Sí? Estas propiedades de autoajuste y autorregulación permite a las células mantenerse en un estado estacionario, dinámico, a pesar de las fluctuaciones en las condiciones ambientales. Aquí tenemos la transferencia de información biológica. En este de aquí, el descubrimiento de la naturaleza química y la estructura tridimensional del material genético que es el ADN, dice que se encuentra entre el siglo XX de la biología. La secuencia de la desoxirribonucleicos nucleótidos en este polímero lineal lleva codificada las instrucciones para formar todos los demás componentes celulares. Es decir, que dos escrituras antiguas, que aquí podemos observar el prisma, dice que de Sennacherib, inscrito aproximadamente en el año 700 a.C., describe algunos hechos históricos. Dice que el rey Sennacherib, en caracteres del lenguaje asirio, el prisma contiene aproximadamente 20.000 caracteres y pesa 50 kilogramos y ha sobrevivido prácticamente intacto durante 2.700 años. Aquí podemos observar un gráfico que representa la molécula del ADN de la bacteria E. coli. Dice que fue observada de filtrado hacia el exterior de una célula lisada, que es una célula que contiene codificada toda la información necesaria para especificar la estructura y las funciones de la célula. El ADN bacteriano contiene aproximadamente 10 millones de caracteres de nucleótidos. Pesa menos de 10 sobre la menos 10 gramos y solo ha sufrido cambios menores durante los últimos millones de años. ¿Sí? Como ustedes pueden ver, son estructuras antiguas. Es decir, que así ellos investigaron sobre lo que son las células. Y dentro de ellas investigaron el ADN. Y por eso es que siguen investigando las bacterias, porque son muy fuertes.
La información hereditaria se conserva en el ADN. Vamos a observar aquí la estructura del ADN. Hace posible su reparación y replicación con fidelidad casi perfecta. Como ustedes pueden ver aquí, esta es la información genética que está codificada en la secuencia lineal de 4 clases de subunidades del ADN. Tiene doble hélice, como ustedes pueden ver. Se comporta como un molde interno para su propia replicación y reparación. Como ustedes pueden ver, esta es una estructura del ADN, que es la unidad básica, ¿sí? En el cual está compuesta y está unida por puentes de hidrógeno. La estructura complementaria del ADN tiene una doble cadena que explica su exacta reproducción en el ADN. Es un polímero lineal de 4 subunidades de desoxirribonucleótidos y los desoxirribonucleótidos y desoxiandenilato. Bueno, son todos estos componentes poseen la capacidad intrínseca y de asociarse muy específicamente. Los cambios en las interacciones hereditarias hacen posible la evolución. Es decir, que la célula mutante y su progenie sobrevivirán en un nuevo medio, mientras que las células salvajes no podrían alimentarse y morirían. Como ustedes pueden aquí observar, que la gradual acumulación de mutaciones durante largos periodos de tiempo da lugar a la aparición de nuevas especies biológicas, cada una con su secuencia propia. Como ustedes pueden aquí observar, cada una está con su secuencia propia. Para sus moléculas de ADN. En la parte superior se muestra en un segmento corto de un gen en un organismo progenitor hipotético. Con el paso del tiempo se producen cambios en la secuencia de nucleótidos, mutaciones aquí indicadas por 4 coloreados, como ustedes pueden ver, a razón de 1 en cada ocasión, dando como resultado una progenie con diferentes secuencias de ADN. Los mutantes de la progenie pueden a su vez sufrir mutaciones ocasionales, dando lugar a su propio descendiente que difieren en 2 o más nucleótidos con respecto a la secuencia original, ¿sí? Así podemos observar aquí en esta imagen. La anatomía molecular releva reacciones evolutivas. La bioquímica ha confirmado y ampliado en gran medida la teoría evolutiva. Como ustedes pueden ver, a Carolus Linnaeus observó las similaridades y diferencias anatómicas entre los organismos vivos y diseñó un marco de referencia para valorar el grado de reacción existente. Charles Darwin nos proporcionó una hipótesis unificadora para explicar la filogenia de los organismos modernos. A partir de diferentes especies.
La bioquímica ha empezado a relevar la anatomía. El nivel molecular de la evolución es la aparición a lo largo del tiempo. La estructura y mecanismos moleculares se han conservado durante la evolución a pesar de que los organismos han estado continúa la divergencia a nivel anatómico. Como ustedes pueden ver, los mecanismos de la conservación de la energía y la fotosíntesis es la replicación y la expresión genética. Acá podemos ver la secuencia lineal del ADN, codificada proteínas con estructuras tridimensionales. Como ustedes pueden observar, la secuencia lineal de aminoácidos de una proteína dirige la adopción de una estructura tridimensional única mediante un proceso de autoensamblaje. Como ustedes pueden ver, que las macromoléculas con afinidad específica para con otras pueden autoensamblarse en forma de complejos supramoleculares. Las secuencias lineales de desoxirribonucleótidos en el ADN distribuidas en unidades denominadas genes se transcriben en moléculas de ácido ribonucleico en el ARN, cuya secuencia de ribonucleótidos les son complementarias. Las secuencias del ARN se traducen posteriormente en cadenas lineales de la proteína, que se pliega espontáneamente para adoptar sus conformaciones tridimensionales nativas. Las proteínas individuales se asocian a veces con otras proteínas para formar complejos supramoleculares estabilizados por numerosas interacciones débiles. Es decir, que estos complejos se forman en muchas ocasiones por autoensamblaje, ¿sí? Y las moléculas individuales de estos complejos poseen sitios de unión específicos y de alta afinidad, ¿sí? Como ustedes pueden ver, tenemos aquí diferentes genes y van estabilizando las proteínas.